Pocos lugares en la Tierra tan enigmáticos y misteriosos como el Triángulo de las Bermudas, un área que está ubicada entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad de Miami. En él se han desaparecido desde barco hasta aviones que han intentado atravesarlo, y hasta el día de hoy nadie ha logrado descifrar con exactitud los misterios que desentraña este enigmático lugar, que tan solo pronunciarlo pone los pelos de punta hasta el más versado de los marineros. Sin embargo, en el año 2016, un hombre que encontraron desorientado las autoridades de Florida asegura que estuvo perdido por un largo periodo de tiempo en el Triángulo de las Bermudas. Las autoridades nunca se imaginaron lo escalofriante e increíble que resultaría la historia que les contaría este hombre. Hoy traigo para ustedes, a través de relatos y misterios, sobreviví al Triángulo de las Bermudas. Hace poco tiempo Tomás cumplió 56 años de edad y un 28 de octubre del 2009 la empresa en la que había laborado durante 30 años en la construcción de piscinas le haría un reconocimiento por su exitosa labor. En el rostro de Tomás se dibuja una extraña sensación de expectativa y ansiedad, por lo que decide dar un paseo en su bote para tranquilizar y acallar sus pensamientos. Le dice a su esposa Marta: voy a dar un paseo en mi bote, y ella le responde: Tomás, mejor deja ese paseo para otro día. El hombre se resiste a la idea de su mujer, por lo que le deja una nota en el hotel donde estaban hospedados: salí a dar un paseo en mi bote, regreso pronto. Ni Tomás ni Marta se imaginaron que ese sería el último día que volverían a saber el uno del otro por un largo periodo de tiempo. La mañana era tranquila, el sol espléndido y radiante, por lo que era un buen día para pasear en bote. Fue el primer pensamiento que vino a la cabeza de Tomás, quien a la distancia logró encontrar una zona tranquila en el mar, por lo que decide apagar su motor para reflexionar sobre su vida, su carrera y todo lo que había construido junto a su esposa. Luego de ese breve receso, Tomás se dispuso a volver a encender su motor para regresar al hotel y poder asistir a la condecoración. Sin embargo, el motor no encendía. Volvió a intentarlo, pero no encendía, por lo que pensó que el motor podría estar averiado, pero al revisar encontró que todo estaba bien, nada fuera de lugar, ni cable roto, por lo que se dispuso a pedir ayuda a través de la radio, pero todo fue en vano. La radio no funcionó, solo interferencias podía oír. Su situación empezó a ser preocupante. Con su motor sin encender y con la radio sin funcionar, solo pensaba en volver al hotel y en lo terco que había sido por haber despreciado el consejo de su esposa Marta. En ese momento Tomás encendió una bengala con la esperanza de que alguien la viese y llegase en su ayuda, pero nada. Intentó un par de cosas más, pero fueron inútiles. Al llegar la noche, Tomás encendió la última bengala que le quedaba, pero nadie llegó en su rescate. Luego de esto, se quedó dormido, esperanzado en que al día siguiente alguien lo pudiese socorrer. Lo que ocurrió fue que las olas del mar arrastraron su bote hasta una pequeña isla donde encalló. Al despertar, Tomás con sus dedos estrujaba una y otra vez sus ojos. La luz de ese lugar lo cegó por un instante hasta que se adaptó. No podía creer lo que sus ojos estaban viendo: un lugar con una espesa vegetación, una gran cantidad de embarcaciones encalladas y restos de aviones por doquier. Con algo de cautela y mucha precaución, Tomás decidió descender de su embarcación y empezó a explorar la isla. De inmediato se encontró con un mono que empezó a correr. Luego se topó con un musgo de color rojo que tomó en sus manos, y al olerlo no podía creerlo. Aquel musgo expedía un olor ferroso. Parecía que ese musgo hubiese absorbido el óxido de los restos de barcos y aviones que estaban esparcidos en la isla. Tomás siguió explorando con la esperanza de hallar restos humanos, pero no encontró a nadie, ni tampoco había pista de avión ni embarcadero, por lo que sabía que su única esperanza era que lo rescataran. Mientras tanto, al otro lado del mar, su esposa Marta recibió el mensaje que le había dejado, en el que le decía que no tardaría mucho, pero al ver el reloj y que las horas avanzaban, no sabía nada del paradero de su esposo. La mujer acudió a las autoridades para reportar su desaparición. Las autoridades desplegaron una búsqueda incesante por cielo, mar y tierra, pero nada quedaban con el paradero del hombre o de su embarcación. Con el paso del tiempo y el eventual paso de los años, las autoridades
autoridades comenzaron a olvidar su caso y se detuvo su búsqueda. Marta sentía impotencia y nostalgia, pues Tomás no tenía motivos para huir, no tenía dónde huir, no había dejado una pista de su paradero y el hecho de que ella no supiera hacia dónde había ido su esposo la turbaba. En las noches lloraba desconsolada, rezaba a Dios que cuidara a su esposo y le permitiese volver a verlo. La mujer decidió conservar su casa para evitar perder la única referencia que podía tener Tomás, por si algún día volvía o si alguien podía dar una explicación de su paradero. Mientras tanto, Tomás se le ingeniaba en la isla y a medida que el agua potable y la comida que tenía en su bote empezaban a escasear, tuvo que arreglársela para obtener agua del rocío que caía en las hojas de las plantas. Aprendió a hacer fuego con musgo rojo que abundaba en la isla y se propuso a llevar un registro minucioso del tiempo. Su único consuelo llegaba cuando pensaba en su esposa Marta y en sus hijos, que eran su motivación. Construyó un refugio en la isla para almacenar alimentos y leñas que pudiesen utilizar en los días lluviosos. Construyó una cama con las hojas de las palmas, se alimentaba de ostra y una que otra vez pescaba algún pez. Aprendió a extraer raíces de los árboles para comerlas y guardaba celosamente una lata de atún para un caso de emergencia. Con el paso de los días, Tomás se empezó a aburrir de comer la misma comida, por lo que se propuso cazar el mono que veía a la distancia. Ya Tomás tenía un pasatiempo. Sin embargo, cada vez que intentaba atrapar el mono, este desaparecía de forma inexplicable, como si se tratase de una ilusión. Al ver Tomás que ya estaba cerca de cumplir un año, según sus cuentas, desde el día que llegó a la isla y que su fuerza interior lo abandonaba, su cuerpo debilitado y su boca ensangrentada, se animó a diseñar y construir unas velas para su barco y un par de remos para zarpar. En su corazón, Tomás sabía que zarpar en alta mar desde un sitio desconocido era poner en riesgo su vida, pero al mismo tiempo sabía que esperar por un rescate podría ser una condena a muerte, por lo que Tomás prefirió morir tomando el riesgo que morir sin intentarlo. El hombre toma algunas pertenencias, algo de agua y su preciada lata de atún. Tomás rema y rema sin rumbo fijo, con la mirada perdida en el horizonte. Con el transcurrir de las horas, Tomás pensó que se estaba volviendo loco. Y al llegar la noche, dejó de remar y se durmió. A la mañana siguiente, su barco volvió a encallar en otra isla, pero en esta oportunidad tocaron fuertemente la puerta del bote. ¿Hay alguien ahí? Era una voz grave. Tomás se paró y con mucha cautela abrió la puerta. Eran dos hombres con uniformes de guardacosta. Los miró atónito, como quien duda. Con lágrimas en sus ojos y con una sonrisa en su rostro, Tomás se tumbó en el camarote y empezó a celebrar. Me han rescatado. Gracias, gracias, me han rescatado. Tomás solo pensaba en volver a ver a su esposa y a sus hijos. Al llegar a Miami, fue trasladado a un centro médico y al ser interrogado por los médicos y las autoridades, Tomás contaba su relato y todos quedaban desconcertados, pues para Tomás tan solo había transcurrido un año, de acuerdo a su registro. Sin embargo, las autoridades le decían que sus cuentas eran erróneas, pues Tomás desapareció en octubre del 2009 y fue rescatado en agosto del 2016, lo que equivale a 7 años. De inmediato, las autoridades se pusieron en contacto con su esposa, a quien le dijeron que debían discutir un asunto urgente sobre la desaparición de su esposo Tomás Brown, por lo que la citaron en un centro médico. Marta llegó a pensar que probablemente habían encontrado los restos del bote de su esposo. Al ingresar al centro médico, las lágrimas de Marta empezaron a correr por sus ojos. Un fuerte espasmo congeló sus manos y un temblor sacudió su cuerpo. Mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro, ella no lo podía creer. Sus ojos veían a su esposo Tomás acostado sobre una camilla. Marta sale corriendo, se acerca a la camilla y en un fuerte abrazo se funde con su esposo. Entre lágrimas y sonrisas, la tristeza se esfumó. Pero aún así Marta seguía preocupada, pues el aspecto de su esposo era deplorable. Le faltaban dientes, estaba delgado, su rostro lucía demacrado y expedía un terrible olor. Marta tenía muchas interrogantes en su cabeza, mientras que Tomás tenía las respuestas a cada una. A los pocos días le dieron de alta a Tomás, quien logró reunirse con sus hijos y conocer a sus nietos que nacieron durante su ausencia. Tomás decidió ir a contar su historia al resto del mundo.
Definitivamente el relato de Tomás es impactante. Un hombre de 56 años a quien la vida le permitió llegar a uno de los lugares más enigmáticos de la Tierra, el Triángulo de las Bermudas, y poder vivir durante 7 años en aquel lugar, sobrevivir y poder contar su historia es realmente una hazaña. Quedan muchas preguntas. ¿Por qué nadie dio con el paradero de Tomás hasta que el hombre decidió abandonar la isla? Un musgo rojo en esa zona del mundo y en agua salada es bastante extraño. ¿Acaso lo que realmente hay en el Triángulo de las Bermudas es un portal interdimensional? Si en verdad se trata de un portal a otra dimensión, esto explicaría por qué desaparecen los barcos y los aviones de forma misteriosa. Sin lugar a duda, la historia de Tomás lleva a nuevas formas de comprender este enigmático lugar. Recuerda que esto fue Sobrevivía al Triángulo de las Bermudas. Si te gustó el video, suscríbete al canal y apoya el video con un like. Déjanos tus comentarios. Recuerda, somos Relatos y Misterio. Muchas gracias.